La pregunta es, ¿qué pasa en el país? Informe especial, Gabriel Ventura. ¿Qué tal, Bienvenido. Héctor? El placer de estar aquí como cada semana para recorrer el país, para ir imaginariamente y conocer lo que está pasando en cada uno de los puntos del país. Particularmente hoy es un día clave, Héctor, porque hoy AMBA, Capital Federal y otras regiones del país volvieron a una fase 1. Una fase 1 que tiene algunas diferencias de la fase 1, pero que tiene estricto control de las personas en sus casas. Y hay una gran parte del país, como nuestra provincia, hoy se sumó la capital provincial, que ya está en dispo, en este distanciamiento social preventivo y obligatorio, que sigue teniendo flexibilizaciones, pero que sigue teniendo el compromiso de todas y de todos para que nos cuidemos. Te traje puntualmente para arrancar un mapita, una infografía, para entender más o menos cómo es el mapa hoy de la pandemia en la Argentina a grandes rasgos, y lo vamos a compartir en pantalla para entender un poco cómo está el país. Allí ustedes pueden ver unos sectores que están marcados de color blanco dentro del mapa de la Argentina, que son estrictamente los sectores que toda una provincia o una gran región, porque ahí vemos que Neuquén y Río Negro se juntan, están plenamente en ASPO, en aislamiento social preventivo y obligatorio, cuarentena estricta en esos lugares. Si uno lo ve, Gaby, en lo territorial, el espacio no supera el 30%. Si lo ve en cantidad de habitantes, teniendo en cuenta todo lo que es el AMBA, ya es otra cosa. Sí, ya es otra O cosa. sea, estamos hablando más Chaco y demás del 50% del país. Hay que decir, es cierto, que en ese mapa que vemos de la Argentina hay algunos puntitos que no vemos allí porque está hecho a bases de promedios y es lo que más estima las provincias y cómo están. Hay algunas ciudades, en Córdoba tenemos algunas ciudades de Tras la Sierra que aún continúan en fase 1, hay algunas todavía en el sur del país, hay algunas en el litoral. Hoy he escuchado a algunos especialistas que dicen que habría que cambiar, y ahí entran las discusiones de los que están de un lado, de los que están del otro, cuando se decide pasar de una fase a la otra. Porque, por ejemplo, en Jujuy, que recordemos que no venía teniendo casos, que habilitaba casi las clases, tuvo 3 casos y toda la provincia pasó a aislamiento. Pero después tenemos otras provincias, como lo que ocurre en el litoral, con Entre Ríos, con Corrientes, particularmente con Corrientes, donde hay ciudades que están en aislamiento, claro, que son ciudades grandes, pero que no entra toda la provincia. Que se desprende por brote, como se está trabajando en Córdoba. Al igual que también en el Gran Buenos Aires, donde hay localidades como Mar del Plata, por ejemplo, donde están en una fase totalmente distinta, a punto de abrir restaurante también y otras libertades en materia deportiva. No todo, aunque sí el 90% del Gran Buenos Aires está en la misma situación. Sí, es cierto, son realidades diferentes. Lo que implica todo es que nos sigamos cuidando, Héctor, tanto aquí como en aquellos lugares mucho más. Y particularmente uno de los sectores más afectados desde hace tiempo en nuestro país es la provincia de Chaco. Resistencia y gran resistencia, en un ratito vamos a compartir los números del último informe, son alarmantes los números verdaderamente. Y en el día de ayer, el presidente de la Nación, que no puede irse de Olivos, recordemos que sus médicos presidenciales le han dicho que no abandone la Quinta de Olivos y que trate de viajar lo menos posible, envió un grupo de especialistas desde Capital Federal, del Ministerio de Salud de la Nación, a trabajar a Chaco para asistir al gobierno provincial de Chaco. Entre los que viajaron estaba Carla Bisotti, que es esta mujer que vemos cada día en el reporte matutino, es la secretaria de Inclusión y de Integración de la Salud a nivel país, y que viajó en persona hacia la provincia de Chaco. Y en ese viaje, anoche, más o menos por esta hora, Alberto Fernández dialogó con la cúpula del gobierno provincial de Chaco para hablar de lo que ocurría ahí y de por qué enviaba asistencia y de cuál cree que tiene que ser el camino para salir de esa situación compleja en Chaco. Vamos a compartir un pedazo de la videoconferencia. El detectar ha sido de un éxito enorme en la esfera metropolitana, porque nos ha permitido, insisto, detectar dónde están los focos, actuar sobre los focos, aislar a quienes tenemos que aislar y evitar que la propagación del virus sea mayor. Yo durante muchos días fui muy atacado porque me decían, usted, ¿por qué no mira la cuarentena inteligente de Chile? ¿O por qué no mira la cuarentena inteligente de Suecia? Y resulta que la cuarentena inteligente no parecía tan inteligente. Porque en verdad lo que vos necesitás es parar drásticamente la circulación en situaciones como esta. Entonces, lo que tenemos que ver es en aquellas provincias donde, gracias a Dios, el virus no ha penetrado con esta ferocidad y donde por ahí tienen médicos terapistas ociosos, ver la posibilidad de que esos terapistas se vayan al Chaco, a ayudar al Chaco en este momento, a preparar a médicos chaqueños como terapistas y ver de qué modo nosotros ese tema lo abordamos. Cada distrito, cada lugar tiene sus propias características, sus propias condiciones y exigen un tratamiento más
más específico. Yo creo que nosotros, yo voy a hablar ya mismo con Sabina y con Chivo Rossi, para que Gendarmería y el Ejército se pongan a disposición tuya para trabajar donde haya que trabajar. Bueno, segundo lugar que necesita de la ayuda del gobierno nacional. Tercero, en realidad, porque estamos hablando, provincia de Buenos Aires, que necesitó también de una ayuda fuerte y una presencia del gobierno nacional, Capital Federal y Chaco, que son los tres lugares más complicados. Que son los lugares más complicados que reciben asistencia y que ahí en un fragmento lo escuchábamos, el propio Alberto Fernández decía, si hay que pedir que terapias de otras provincias argentinas reciban a pacientes de Chaco, no lo dudes en hacer, vamos a trabajar los del gobierno nacional, incluso si al final de ese fragmento escuchábamos que el Chivo Rossi, que Agustín Rossi, el ministro de Defensa, también lo iba a poner a disposición de la provincia, digo, si hace falta repartir viandas, si hace falta trabajar en algunos sectores, un gobierno nacional que está brindando ayudas en esos focos complicados. Lo hemos hablado acá, Héctor, en este espacio, cómo se habían desatado brotes en Santa Fe, en Córdoba, en otras provincias que se fueron controlando. Lo de Chaco no se pudo controlar en su momento. Y tampoco se puede hacer una lectura muy clara, ¿no? De qué pasó. Y hoy es muy Chaco. complicado. Mirá, tenemos los números para compartir direct de lo que es el último reporte. Está por salir el provincial seguramente en un ratito, pero vamos a hablar de cómo está hoy Chaco y cuáles son los números que se informaron esta mañana. Algo para decir que es cierto que hoy cuando estábamos tratando de chequear la información, porque veo que hay reportes nacionales y provinciales, la página del Ministerio de Salud de Chaco está atrasada en algunos días con los reportes. Medio flojo para hablar. Hablamos de lo que está ocurriendo. Sí. 2.031 casos positivos de COVID registrados en Chaco. 1.411 corresponden a Resistencia, es decir que el 70% de los contagios están en la capital. Hay 1.084 pacientes que están de alta clínica, pero hay 848 pacientes que hasta el reporte de hoy a la mañana siguen con el virus activo en sus cuerpos. Del total de las muestras que se realizaron, que son más de 13.128, se descartaron 10.093 y hay 1.004 muestras que hoy están esperando resultados en Chaco. Y tenemos algunos números más. 32 son las personas que permanecen internadas en Chaco, 11 en estado grave. Y hay 99 fallecimientos. Esto es hasta el reporte oficial de la mañana. Ya ha trascendido que el número ha avanzado en las últimas horas. Y ahora, si te parece, Héctor, avanzamos en esta recorrida de Chaco hacia otros lugares del país, que si bien están en dispo, tienen algunos cambios que nos parece importante resaltar, así que hacemos este rápido recorrido por todo el país. Nos vamos a la provincia de La Rioja, que ha tenido cambios y que ha ido también para atrás. La Rioja dio marcha atrás en la apertura de los lugares de juego. Se habían abierto casinos, se habían abierto lugares de esparcimiento didáctico y desde el juego se cerraron. En Santa Fe, bueno, se habilitaron las celebraciones religiosas de hasta 30 personas. No estaban habilitadas como en otro lugar, ahora se pueden realizar de hasta 30 personas. En Jujuy se siguen endureciendo las medidas para quienes llegan a la provincia y se cambiaron algunas cuestiones de testeo. Se hacen más incentivos en algunas partes de la provincia donde estaban medio flojos y desde el gobierno provincial dijeron que había que avanzar. Bueno, se puede circular en ciudades que están limítrofes entre Río Negro y Chubut, más allá de que Río Negro está en una situación muy complicada. Y tenemos algunas provincias más para pasar rapidito. Santiago del Estero está evaluando un corredor turístico en Catamarca, la provincia que no tiene casos. Esto influye que los dos gobiernos se pongan juntos. Hoy, por ejemplo, San Juan, que no tenemos allí en la placa, habilitó el turismo local. Y como lo vemos hacia el final, Ushuaia reabrió el turismo interno en el sur del país. Hay provincias con turismo, hay provincias que se están cuidando. Lo importante es que todos nos sigamos cuidando en nuestras casas porque hay que seguir cuidándose.